El último vínculo es una historia de terror psicológico que explora la delgada línea entre el amor maternal y la obsesión más allá de la muerte. La historia sigue a Daniel, quien a los 12 años pierde a su madre por una enfermedad terminal. En su lecho de muerte, ella le entrega una cadena de plata antigua con un dije en forma de corazón partido, rogándole que nunca se la quite. Lo que Daniel desconoce es que su madre, desesperada por protegerlo incluso después de la muerte, realizó un pacto oscuro, sacrificó su descanso eterno para convertirse en su guardiana espiritual. La habitación olía a medicamentos y flores marchitas. Daniel, con apenas 12 años, sostenía la mano fría de su madre mientras las máquinas emitían pitidos monótonos. Elena había luchado contra el cáncer durante 2 años, pero ambos sabían que esta sería su última noche juntos. «Daniel, mi amor», susurró ella con voz quebrada, sus ojos hundidos brillando con una intensidad febril. «Tengo algo para ti». Con manos temblorosas, sacó de debajo de su almohada una cadena de plata antigua. El dije era un corazón partido por la mitad, grabado con símbolos que Daniel no reconocía. Parecía muy vieja, las marcas del tiempo evidentes en el metal opaco. «Esta cadena perteneció a tu abuela y a su madre antes que ella», explicó Elena, colocándola alrededor del cuello de su hijo. «Prométeme, Augu, Daniel, prométeme que nunca, jamás te la quitarás». «Mamá, yo, promételo». La urgencia en su voz lo asustó. Nunca la había visto así, tan desesperada, tan diferente. «Te lo prometo». Mamá. Elena sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa, algo que Daniel no podría identificar hasta años después. «Nunca estarás solo, mi niño, nunca. Siempre estaré contigo, cuidándote, protegiéndote de todo mal». Sus ojos se cerraron lentamente. «Pase lo que pase». El pitido continuo de la máquina llenó la habitación. Las enfermeras entraron corriendo. Todo se volvió un borrón de voces, luces, manos separándolo de ella. 3 días después, bajo una lluvia implacable, Daniel observaba cómo bajaban el ataúd de su madre. Vestido con un traje negro que le quedaba grande, tocaba inconscientemente la cadena bajo su camisa. Estaba tibia contra su pecho, como si tuviera vida propia. No tenía más familia. Iría a un orfanato hasta que encontraran un hogar de acogida. Todo lo que tenía de su madre era esta cadena y los recuerdos que ya comenzaban a difuminarse. Esa noche, en su nueva cama institucional, Daniel lloró hasta quedarse dormido. En sus sueños, vio a su madre de pie junto a su cama, exactamente como la recordaba antes de la enfermedad tan joven. Sonriente, radiante. «No llores, mi amor», le decían, «estoy aquí. Siempre estaré aquí». Cuando despertó, las lágrimas todavía húmedas en sus mejillas, sintió un peso extraño en el pecho. La cadena estaba helada, tan fría que casi quemaba su piel. Afuera de su ventana, una sombra que no debería estar ahí se deslizó entre los árboles. El pacto había comenzado. Daniel tenía 15 años cuando empezó a notar que algo andaba mal, o terriblemente bien. El primer incidente ocurrió 2 años después de la muerte de su madre. Caminaba distraído hacia la escuela, pensando en el examen de matemáticas, cuando pisó la calle sin mirar. El chirrido de frenos lo sobresaltó. Un camión de carga venía directo hacia él a toda velocidad. Debería haber muerto. El conductor después testificaría que era imposible que lo hubiera esquivado. Pero en el último segundo, Daniel sintió un tirón violento en el cuello, como si alguien lo jalara hacia atrás con la cadena. Cayó de espaldas en la acera. El camión pasó a centímetros de su rostro. «Dios mío, niño, ¿estás bien?». El conductor, pálido como un fantasma, lo ayudó a levantarse. Daniel solo podía sentir. Aturdido, atucó la cadena. Estaba caliente, casi ardiendo. Ese incidente lo habría olvidado como simple suerte. Pero luego vino Márquez. Márquez era el típico bravucón del instituto, 2 años mayor que Daniel y el doble de grande. Por alguna razón, había decidido que Daniel sería su objetivo favorito. Insultos, empujones. Una vez le robó su almuerzo y lo tiró al basurero frente a todos. «¿Qué vas a hacer, huerfanito?», se burlaba Márquez, rodeado de sus amigos. Una tarde, Márquez lo acorraló en las escaleras del sótano, lejos de miradas indiscretas. Su intención era clara. Esta vez no sería solo humillación verbal. «Te voy a enseñar a». Márquez nunca terminó la frase. Su pie se torció de una manera antinatural, como si algo invisible lo hubiera empujado. El grito fue horrible. Cayó por las escaleras, su cuerpo golpeando cada escalón con sonidos huecos y nauseabundos. Daniel se quedó congelado en la parte superior, mirando el cuerpo inmóvil de Márquez al pie de las escaleras. Por un momento, solo un momento, vio una sombra junto al bravucón caído,
una sombra con forma de mujer. Cuando parpadeó, ya no estaba. Márquez sobrevivió, pero 3 costillas rotas y un brazo fracturado lo mantuvieron fuera de la escuela por meses. Cuando regresó, nunca más se acercó a Daniel. De hecho, evitaba incluso mirarlo, como si Daniel llevara consigo algo que aterrorizaba al matón. Esa noche, Daniel se miró en el espejo de su habitación de acogida. La cadena colgaba de su cuello, brillando débilmente en la oscuridad. Por primera vez en años, recordó las últimas palabras de su madre: siempre estaré contigo, protegiéndote de todo mal. En el reflejo, creyó ver una segunda silueta detrás de él. Cuando se giró, no había nadie, pero la cadena pulsaba contra su pecho como un corazón vivo, y en algún lugar entre las sombras, algo que una vez fue Elena sonreía con una boca que ya no recordaba cómo. A los 17 años, Daniel había desarrollado un instinto peculiar. Reconocía cuando algo malo estaba por pasar. Era un hormigueo en la nuca, un peso en el pecho, y siempre, la cadena se enfriaba contra su piel. Vivía ahora en un edificio de apartamentos deteriorado en el centro de la ciudad. Su última familia de acogida había renunciado a él cuando cumplió 16. Demasiado problemático, decía. Trabajaba medio tiempo en una gasolinera para pagar el alquiler de su pequeño estudio en el 3er piso. Eran las 3 de la madrugada cuando la cadena lo despertó, no con un tirón o un cambio de temperatura, esta vez sino vibrando, pulsando como si tuviera vida propia. Daniel se incorporó en la cama, el corazón acelerado. Olía a humo. Se levantó de un salto y abrió la puerta de su apartamento. El pasillo era un infierno. Llamas naranjas y rojas devoraban las paredes. El humo negro llenaba el techo. Los gritos de sus vecinos competían con el rugido del fuego. ¡Ayuda! ¡Mi bebé está adentro! Las escaleras están bloqueadas. No hay salida. Daniel intentó correr hacia las escaleras, pero una viga en llamas se desplomó frente a él. Retrocedió, tosiendo, los ojos ardiendo. Estaba atrapado. El calor era insoportable, el aire irrespirable. Entonces la sintió, una mano fría en su hombro, una presencia a su espalda. Mamá, susurró, aunque no sabía por qué. La temperatura alrededor de él descendió drásticamente. El fuego retrocedió, como si una fuerza invisible lo apartara, creando un camino. Daniel caminó a través de las llamas sin quemarse, como Moisés atravesando el Mar Rojo. A su alrededor, escuchaba los gritos agonizantes de sus vecinos. La señora Chen del 302, el señor Rodríguez del 305, la joven madre con su bebé del 308, todos murieron. Todos excepto él, cuando los bomberos lo encontraron en la calle, ileso, sin una quemadura, sin siquiera olor a humo en su ropa. No podían creerlo. Le hicieron preguntas que no podía responder. Lo miraban como si fuera un fantasma, o algo peor. Esa noche, en el refugio temporal, Daniel se miró en un espejo roto, y por primera vez, realmente la vio. Detrás de él, en el reflejo, estaba su madre, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Sus ojos, que alguna vez fueron cálidos y cafés, ahora eran pozos negros sin fondo. Su boca se movía en palabras silenciosas, y sus manos estaban manchadas de algo oscuro. Cuando Daniel gritó y se giró, ella desapareció. Pero en el espejo, por un segundo más, pudo ver su sonrisa, y no había nada humano en ella. Se tocó la cadena. Estaba cubierta de cenizas que no deberían estar ahí. Cenizas que olían a carne quemada. Daniel tenía 25 años cuando finalmente comprendió la verdad. Había intentado vivir una vida normal, universidad comunitaria, trabajo en una cafetería, un pequeño apartamento, pero las coincidencias nunca cesaron. Un ladrón que intentó asaltarlo terminó ciego inexplicablemente. Un conductor ebrio que se dirigía hacia él chocó contra un poste un segundo antes del impacto. Una enfermedad que debió matarlo desapareció de su sangre de la noche a la mañana. Los médicos lo llamaban milagro. Daniel sabía que era otra cosa. Había comenzado a investigar libros de ocultismo en bibliotecas olvidadas, foros en internet sobre fenómenos paranormales, visitas a médiums y curanderos que lo miraban con miedo cuando tocaban su cadena. Hay algo atado a ti, le dijo una anciana santería en un callejón de Brooklyn. Algo que te ama tanto que se está destruyendo por ti. Suéltalo, hijo. Suéltalo antes de que sea tarde. Pero Daniel no podía, no sabía cómo. La noche que todo cambió, caminaba por un estacionamiento vacío después de su turno. 3 hombres salieron de las sombras. Uno tenía un cuchillo, otro una pistola. La billetera. Ahora Daniel levantó las manos. Está bien, tranquilos yo. El disparo resonó en el estacionamiento. Daniel sintió el impacto, cayó hacia atrás, pero cuando tocó su pecho,
No había sangre. El proyectil estaba en el suelo, aplastado, como si hubiera chocado contra acero. Entonces la vio completamente, claramente. Elena emergió de su propio cuerpo, como humo negro. Ya no parecía humana. Su forma era retorcida, alargada, los brazos demasiado largos, los dedos como garras. Su rostro era una máscara grotesca de amor y odio, protección y violencia. Los asaltantes la vieron también. Sus gritos fueron cortados abruptamente. Lo que pasó después, Daniel nunca podría describirlo completamente. Solo recordaba sangre, mucha sangre, sonidos de huesos quebrándose, ni su madre, esa cosa que había sido su madre, devorando no la carne, sino algo más esencial, algo del alma. Cuando terminó, 3 cuerpos yacían en el suelo, los ojos abiertos pero vacíos, como muñecos sin vida. Y Elena se giró hacia Daniel. Por un momento, solo un momento, vio un destello de reconocimiento en esos ojos negros. Vio dolor, vio súplica. Luego desapareció de nuevo dentro de la cadena. Daniel corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas cedieron. Se derrumbó en un parque desierto mientras amanecía. Tocó la cadena con manos temblorosas. Estaba caliente, pulsante. ¿Qué te he hecho, mamá? Laura. ¿Qué me has hecho tú a mí? El viento le trajo una respuesta que no vino de ninguna parte y de todas partes a la vez. Protegerte han siempre, protegerte han, pero la voz ya no sonaba como su madre, sonaba como 1000 voces gritando en agonía. Daniel no durmió durante 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros vacíos de los 3 hombres en el estacionamiento. Finalmente, desesperado, recordó algo. Antes de morir, su madre había mencionado que la cadena perteneció a su abuela. Daniel nunca conoció a su abuela materna. Elena rara vez hablaba de ella, pero tenía que haber respuestas en algún lado. Condujo 12 horas hasta el pueblo donde su madre creció, un lugar olvidado en las montañas donde las casas parecían encogerse contra la tierra. En el registro civil, una mujer mayor con ojos cansados lo ayudó a buscar. Elena Morales. La mujer frunció el ceño. Sí, me acuerdo de ella. ¡Qué tragedia! Morir tan joven. Estoy buscando información sobre su madre. Mi abuela, a la expresión de la mujer, cambió. Catalina, no deberías remover esas piedras, muchacho. Pero Daniel insistió, y finalmente ella le dio una dirección. Su casa todavía está ahí. Nadie ha querido comprarla en 30 años. La casa era una estructura decrépita al borde del pueblo, rodeada de árboles muertos. La puerta principal cedió con un empujón. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Daniel exploró habitación por habitación hasta que encontró lo que buscaba en un ático lleno de cajas viejas. Entre ropa mohosa y fotografías descoloridas, encontró un diario. La letra era elaborada, antigua, y al abrirlo, el corazón de Daniel se detuvo. Era el diario de su madre. Las primeras entradas eran normales, descripciones de su embarazo, su alegría por su hijo. Pero luego vino el diagnóstico. Cáncer terminal, 6 meses de vida. No puedo dejarlo solo, escribió. Es tan pequeño, tan vulnerable. ¿Qué será de él sin mí? Las entradas siguientes se volvían más oscuras, más desesperadas. Hablaba de búsquedas, de libros prohibidos, de un hombre en el pueblo que conocía los viejos caminos a entonces. La entrada que cambió todo. Lo hice, realicé el ritual. El precio es mi alma, mi descanso eterno. Cuando muera, no iré a la luz. Me quedaré atada a esta cadena, atada a Daniel. Lo protegeré de todo mal, aunque eso signifique convertirme en algo oscuro. No me importa lo que me pase, solo importa que él viva. El hombre me advirtió. Dijo que cada intervención me fragmentaría, que perdería parte de mi humanidad cada vez que lo salvara, que eventualmente no recordaría ni siquiera por qué lo protejo, solo que debo hacerlo, que me convertiré en pura violencia, puro instinto maternal corrompido. Pero vale la pena, mi niño vivirá. Eso es todo lo que importa. Las lágrimas de Daniel cayeron sobre las páginas amarillentas. Mamá, susurró. ¿Qué has hecho? La cadena pulsó contra su pecho en caliente daño urgente, y Daniel supo, con terrible claridad, que tenía que hacer. Daniel condujo hasta el cementerio al amanecer. La tumba de su madre estaba bajo un roble viejo. La lápida simple Elena Morales, Madre Ahumadao, no mencionaba que su alma nunca descansó bajo esa tierra. Se arrodilló frente a la tumba, la cadena en sus manos. Por primera vez en 13 años, consideró quitársela. Sé que estás aquí, mamá, dijo, su voz quebrándose en sé lo que hiciste. Sé lo que te has convertido. El aire se enfrió. Una niebla imposible se arremolinó alrededor de la tumba, y ella
apareció. Elena, o lo que quedaba de ella, se materializó lentamente. Su forma fluctuaba entre la mujer que él recordaba y el monstruo en que se había transformado. A veces veía su rostro amable, sus ojos cafés llenos de amor. Luego parpadeaba y veía la cosa oscura, retorcida, con demasiadas extremidades y una boca llena de oscuridad. Daniel, la voz era múltiple, superpuesta, su madre y algo más antiguo y terrible. Peligro, siempre peligro. Divo proteger, ya no. Mamá Daniel se puso de pie, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no más, no. Mi niño, mi bebé. El mundo es peligroso. Andebo, hans hecho suficiente. Daniel se llevó las manos al cuello, agarrando el cierre de la cadena. ¿Has sufrido suficiente? No. El grito fue desgarrador. 1000 voces en agonía. Si te la quitas, no podré. Morirás. Lo sé. Daniel sonrió a través de las lágrimas. Y está bien. Todos morimos eventualmente, mamá. Es parte de la vida, pero tú no deberías seguir así, fragmentada, sufriendo, perdiendo pedazos de ti misma cada día. La forma de Elena tembló. Por un momento, fue completamente ella otra vez. La mujer que le leía cuentos antes de dormir, la que le curaba las rodillas raspadas, la que lo amó tanto que rompió las leyes de la naturaleza por él. Tengo tanto miedo, susurró, de dejarte, de perderte, de que algo te pase. Ya sé cómo cuidarme. Mamá, me enseñaste bien. Cuando estabas viva, me enseñaste a ser fuerte, a ser valiente, a levantarme. Cuando caigo, Daniel desabrochó el cierre. Ese es tu verdadero legado. No esta cadena, no esta protección, sino la persona en la que me convertí por tenerte como madre. Amo. La voz de Elena era clara. Ahora, solo ella, solo su madre. Tanto siempre. Y yo a ti, Daniel. Se quitó la cadena. Por eso te dejo ir. La cadena cayó al suelo. Por un momento, nada pasó. Luego, Elena comenzó a brillar. La oscuridad se desprendió de ella como piel muerta. Y ahí estaba, finalmente, su madre, completa, entera, en paz. Sonrió, esa sonrisa que él recordaba de sus mejores sueños. Gracias, mi amor. Pero ahora es tu turno. Cuídate, vive, sé feliz. Lo haré, mamá, te lo prometo. Adiós, Daniel. Adiós. Mamá Elena se desvaneció en luz dorada, ascendiendo entre las ramas del roble. Por primera vez en 13 años, su alma era libre. Daniel se quedó solo junto a la tumba, la cadena a sus pies, vulnerable, mortal, sin protección sobrenatural. Completamente, terriblemente, hermosamente vivo. Recogió la cadena y la enterró junto a la tumba de su madre, no como un talismán de protección, sino como un recordatorio del amor más grande que conoció, del sacrificio más doloroso y de la fuerza para soltar. Mientras caminaba hacia su auto, sintió el peso de su propia mortalidad. Cualquier cosa podría pasarle ahora, un accidente, una enfermedad, la violencia aleatoria del mundo. Pero también sintió algo más, libertad. Y por primera vez, desde que tenía 12 años, Daniel sonrió, porque vivir de verdad significaba arriesgarse a morir. Y finalmente, tanto él como su madre eran libres.